¿Alguna vez te han echado la culpa de algo? ¿La mismísima persona que lo provocó? Yo daba clases en segundo de primaria, y tenía una alumna, Sofía, a la que le encantaba dibujar. Dibujaba de todo, desde ojos hasta catedrales, pero había algo que amaba dibujar más que nada, su amigo imaginario, Beto. Él tenía el pelo de punta, un bigote raro, y siempre estaba con ella en el parque o comiendo helado. Ella no tenía amiguitos, así que supuse que era su forma de lidiar con eso. Pero un día, dibujó la mano de Beto alcanzando sus pompas. Cuando le pregunté qué significaba ese dibujo, Sofía se puso pálida como el papel. «Sophie, mija, ¿Beto es de verdad?», intenté de nuevo. No respondía, solo asintió lentamente. «¿Tu mamá sabe de Beto?», me susurró de vuelta. «No sé. Él dice que es nuestro secreto». Se me abrieron los ojos como platos. 20 minutos después, estaba intentando contactar a la madre de Sofía cuando sonó el teléfono del salón. Era nuestra secretaria, Juana. «Hay un familiar aquí para recoger a Sophie temprano. ¿Puedes mandarla a la oficina?». Miré a Sofía, que estaba coloreando, y un presentimiento horrible me invadió. «Yo la llevo». Tomé la mano de Sofía y caminamos juntas a la dirección. Cuando doblamos la esquina hacia el vestíbulo, vi a un hombre parado junto al mostrador. Pelo de punta, bigote, pómulos, exactamente como en los dibujos. Se volteó y nos sonrió. «Ahí está mi niña». Sentí como la mano de Sophie se aflojaba en la mía. Me puse delante de ella y mantuve la voz firme. «¿Cuál es la emergencia?». Él siguió sonriendo, amable y paciente. «Solo vengo por Sophie. Su mamá me pidió que pasara por ella». Algo se me revolvió en el estómago. Su mamá no avisó a la escuela. Él se rió. «Sí, es que está atoradísima en la chamba. ¿Ya sabe cómo es?». Juana sentía, como si todo tuviera perfecto sentido. «Necesito verificar con su mamá primero. Ella es el contacto de emergencia». Su sonrisa titubeó por un segundo. «Está bien, adelante». Saqué mi teléfono y marqué a la mamá de Sofía. Se fue directo al buzón de voz. Él extendió las manos en un gesto de impotencia. «Ve, está ocupada. Por eso me mandó a mí». Su voz era razonable. Juana me miró como si yo estuviera haciendo un drama por nada. Sentí a Sofía temblando detrás de mí. «Sophie, ¿conoces a este hombre?», le pregunté directamente. Ella lo miró con terror, pero asintió. «Ahí tiene», dijo él. «Vámonos, corazón». Extendió su mano. Sofía dio un pasito hacia él, aunque estaba temblando. La jalé suavemente hacia atrás. «Sophie, ¿quieres ir con él?». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Es tímida», explicó él, agachándose con expresión paciente. «¿Verdad, mi amor?». Sofía asintió rápidamente, tratando de complacerlo. Él se levantó y la alcanzó de nuevo. «Vámonos». Ya se nos hizo tarde. No me moví. ¿Tarde para qué? Su paciencia se quebró un poco. «Una cita con el doctor. No es que sea su asunto». Juana me tocó el brazo. «Maestra, creo que está exagerando. Claramente la conoce. Entonces puede esperar a que la mamá devuelva la llamada». Apretó la mandíbula y miró a Sofía. «Dile a tu maestra que quieres venir conmigo». Sofía empezó a llorar. Lágrimas silenciosas rodando por su cara. «Dile», dijo él de nuevo, su voz más dura. «Quiero ir», dijo ella, pero todo su cuerpo temblaba. «Está aterrada», dije yo. «Está molesta porque usted la está asustando», soltó él, toda su paciencia evaporándose. Puse a Sofía completamente detrás de mí. «Juana, llame a la directora». «No», dijo él bruscamente, mirándola fijamente. Ella se congeló con la mano a medio camino del teléfono. «Pero sí conoce a Sophie», dijo Juana débilmente. «Si es familiar, llame a la directora». «Ahora». Juana finalmente alcanzó el teléfono. Él agarró el brazo de Sofía y la jaló hacia él. Ella gritó y yo le quité la mano de un manotazo. «No la toque». «Es mi hija», gruñó. Toda la amabilidad había desaparecido. La directora salió de su oficina. «¿Qué está pasando aquí?». Él recompuso su expresión de inmediato, tratando de volver a ponerse la máscara. «Esta maestra no me deja llevarme a mi hija». La directora me miró buscando una explicación. «Su mamá es el único contacto permitido. No contesta su teléfono. Y Sofía está aterrada». Sofía se aferraba a mi camisa con ambas manos. La directora nos miró a todos. «Creo que debe dejar que se vaya con él». Se me heló la sangre. «¿Qué? Es su padre. Tiene derechos. No está en la lista autorizada», dije desesperadamente. «Es su hija», dijo la directora con firmeza. Él sonrió. «Gracias». Intentó alcanzar a Sofía, pero la abracé más fuerte. «No voy a dejar que se vaya». La voz de la directora se endureció. «Suéltela». «Mírela», supliqué. «Está aterrada. Está molesta por la escena que usted está armando». La directora me quitó las manos de encima de Sofía. «Ve con tu padre». Sofía dio un paso tembloroso hacia él. Él tomó su mano y empezó a caminar rápido hacia la puerta. Estaba en la salida. Fue entonces cuando las puertas principales se abrieron de golpe. La mamá de Sofía entró corriendo. «José», gritó. El hombre se congeló. «¿Qué estás haciendo con nuestra hija?». Corrió hacia él y le arrebató a Sofía. «Él no tiene permitido acercarse a ella», le gritó a todos. «Abusó de una niña». Las caras de todos se desplomaron. De repente, la directora se volvió hacia mí. «¿Por qué dejó que Sofía se fuera con este hombre sabiendo quién era?».
Se giró hacia la madre. Señora, esta es la maestra responsable. Me quedé con la boca abierta. José retrocedió hacia la salida con las manos en alto, como si él fuera el atacado. La seguridad finalmente apareció. Dos tipos con uniformes azules que parecían confundidos por la escena. José se escabulló entre ellos antes de que alguien pudiera decirles que lo detuvieran. Y las puertas de cristal se cerraron tras él. Me quedé allí viéndolo irse mientras las palabras de la directora resonaban en mi cabeza. Me culpó a mí. Después de todo lo que había hecho para proteger a Sofía, se había volteado con la madre y me había llamado responsable. La madre de Sofía se apartó de mí y marchó directamente hacia la directora, aún sosteniendo a Sofía con fuerza contra su costado. Su voz salió baja y temblorosa. ¿Cómo diablos pasó por su recepción cuando hay una orden de restricción en el archivo? La directora abrió la boca, pero la madre de Sofía la interrumpió, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Hay una orden judicial que dice que no puede estar a menos de 100 metros de mi hija y su escuela lo dejó entrar aquí e intentar llevársela. Juana se adelantó, retorciéndose las manos. Parecía legítimo. Sabía el nombre de Sofía y dijo que usted lo había mandado. La madre de Sofía se giró hacia ella. ¿Le pidió su identificación? ¿Revisó la lista de personas autorizadas? ¿Hizo algo más que creerle la palabra a un depredador? La cara de Juana se puso blanca y bajó la mirada a su escritorio. La directora enderezó los hombros y su voz se volvió fría y profesional. Señora, entiendo que esté molesta, pero esta maestra creó una escena que traumatizó a su hija en lugar de manejar esto discretamente por los canales adecuados. Sentí un calor subir por mi pecho. La cabeza de la madre giró hacia la directora y soltó una risa. Un sonido áspero, sin humor. Ella protegió a mi hija. Es la única persona en este edificio que hizo lo que tenía que hacer. La directora intentó hablar, pero la madre la ignoró. Voy a llamar a la policía ahora mismo para reportar su negligencia. Y luego llamaré a mi abogado. Y luego llamaré al superintendente. Sacó su teléfono con la mano libre, la otra aún sosteniendo a Sofía. La máscara profesional de la directora se resquebrajó por un segundo y vi el pánico en su rostro. No creo que eso sea necesario. Podemos discutir esto con calma. No, dijo la madre de Sofía, ya marcando. Ya pasamos ese punto. Me adelanté y le toqué el brazo suavemente. ¿Puedo llevar a Sofía a mi salón mientras hace sus llamadas? Me miró y sus ojos estaban húmedos, pero su mandíbula estaba tensa. Sí. Gracias. Extendí mi mano y Sofía la agarró con las suyas, sus deditos aferrándose a mi palma. Caminamos por el pasillo, alejándonos de los gritos que comenzaban de nuevo detrás de nosotras. Mi salón estaba al final del pasillo, y cuando abrí la puerta, el sol de la tarde entraba por las ventanas, haciendo que todo pareciera normal y seguro. Sofía no soltó mi mano, ni siquiera cuando intenté sentarla en su escritorio. Se apretó contra mi costado y sentí todo su cuerpo temblar. Me arrodillé junto a su silla, para estar a su altura. Ya estás a salvo, le dije. Tu mamá está aquí y no va a dejar que nadie te lleve. La voz de Sofía salió tan bajita que casi no la oí. Tenía mucho miedo de que me llevara. Lo sé, mija, pero no dejé que lo hiciera, ¿verdad? Sacudió la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla. Te lo prometo, dije, mirándola directamente a los ojos. Nunca dejaré que nadie te lleve a ningún lugar donde no quieras ir. Me rodeó el cuello con sus brazos y se aferró con fuerza, y yo la abracé mientras lloraba en mi hombro. Nos quedamos así hasta que dejó de temblar. La policía llegó 20 minutos después. Escuché sus radios crujiendo en el pasillo antes de verlos. 2 oficiales con uniformes oscuros y caras serias. Me pidieron que fuera a la oficina y me llevé a Sofía porque todavía no soltaba mi mano. Todos estaban en el vestíbulo de nuevo, el mismo lugar donde todo había sucedido. Los oficiales sacaron libretas y comenzaron a hacer preguntas. Les expliqué todo desde el principio, desde los dibujos de Sofía de Beto, hasta que me dijo que era un secreto, la llamada de Juana, y el hombre en el vestíbulo, que se veía exactamente como en los dibujos. Les conté sobre la revelación de Sofía esa mañana, cómo me dijo que Beto la tocaba y era su secreto, y cómo lo había reportado a la orientadora escolar de inmediato. El bolígrafo del oficial dejó de moverse y me miró. ¿Usted reportó sospecha de abuso esta mañana? Sí, dije. A la orientadora escolar, como se supone que debemos hacerlo. Escribió algo y lo subrayó 2 veces. La madre de Sofía tenía una carpeta con papeles que entregó a los oficiales. Documentos de la corte, dijo. Orden de restricción, terminación de los derechos parentales, todo. Los oficiales revisaron los papeles y vi cómo sus rostros se endurecían. Uno de ellos miró a la directora. ¿Usted tenía toda esta información en el archivo? La directora cambió su peso. Tenemos formularios de contacto de emergencia, pero no siempre tenemos acceso a las órdenes judiciales. La voz del oficial se volvió plana. Hay una nota aquí mismo en los papeles de la custodia que dice no se permite contacto con el padre biológico José Brennan. La directora no dijo nada. El oficial cerró su libreta. José Brennan violó su orden de restricción al venir hoy aquí. Ahora hay una orden de arresto activa para él. Miró a la madre de Sofía. No tiene ningún derecho legal de ver o contactar a su hija. Haremos un seguimiento con la escuela sobre cómo obtuvo acceso al edificio. El rostro de la directora palideció y se disculpó, caminando rápidamente hacia su oficina. El otro oficial me preguntó si quería presentar cargos por el contacto físico cuando José agarró el brazo de Sofía. Dije que sí. Después de que la policía se fue, la directora me llamó a su oficina.
La puerta se cerró detrás de mí y no me pidió que me sentara. La voy a poner en suspensión administrativa pendiente de una investigación. Las palabras me cayeron como agua fría. ¿Una investigación sobre qué? Su interferencia no autorizada con los derechos de un padre creó una responsabilidad para el distrito. La miré fijamente. Él no es un padre. No tiene derechos. Sacó un formulario y empezó a llenarlo. Esa no es una determinación que le corresponda a usted. Debería haber llamado a la administración y dejar que nosotros lo manejáramos. Llamé a la administración. La llamé a usted. Y usted me dijo que lo dejara llevársela. Siguió escribiendo, sin mirarme. Se le notificará cuando la investigación esté completa. Salí de su oficina y fui directo a mi salón donde había dejado mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. El sindicato contestó al segundo timbrazo y les expliqué todo en un largo torrente de palabras. La representante dijo que estaría allí en 1 hora y que no firmara nada ni aceptara nada hasta que ella llegara. Apareció 50 minutos después, luciendo como si estuviera lista para pelear. Me reuní con ella en el vestíbulo y fuimos directamente a la oficina de la directora. La representante del sindicato no tocó. Simplemente abrió la puerta y entró conmigo detrás de ella. Dejó caer su maletín sobre el escritorio de la directora con un golpe seco. He revisado la situación con mi miembro. Las leyes de reporte obligatorio protegen a los maestros que actúan para prevenir el abuso infantil. Y esta suspensión administrativa es una represalia. La directora se reclinó en su silla. La maestra interfirió con los derechos de un padre. La representante sacó papeles de su maletín. El padre biológico no tiene derechos parentales. La corte los terminó. Hay una orden de restricción. Mi miembro siguió los protocolos de reporte obligatorio y protegió a una niña de un depredador registrado que violó una orden judicial. Si procede con esta suspensión, presentaremos una queja ante la Junta Estatal de Trabajo. La mandíbula de la directora se tensó, pero levantó el teléfono e hizo una llamada. Después de una conversación tranquila, colgó y me miró. Se cancela la suspensión. Puede regresar a su salón. La representante del sindicato sonrió, no de forma amistosa. Buena decisión. Recogimos mis cosas y salimos juntas. La representante me dijo que documentara todo y la llamara de inmediato si había más represalias. Cuando volví a mi salón, había una maestra suplente con mis alumnos. Le di las gracias y se fue. Y todos mis niños me miraron con ojos grandes y preocupados. Traté de actuar normal, siguiendo nuestra rutina de la tarde como si nada hubiera pasado, pero mis manos no dejaban de temblar. Al día siguiente, la madre de Sofía vino a verme antes de que comenzaran las clases. Tocó en la puerta de mi salón y la dejé entrar. Se veía cansada pero decidida. Quería agradecerle personalmente. Si no hubiera detenido a José ayer, él se habría llevado a Sofía y quizás nunca la habría vuelto a ver. Sentí un nudo en la garganta. Solo hice lo que cualquier maestra haría. No, dijo ella con firmeza. Usted hizo lo que se suponía que debía hacer, y aparentemente eso no es lo que todos hacen en este edificio. Me dijo que estaba presentando una queja formal contra la escuela ante el distrito. Tenía reuniones programadas con la superintendente y la junta escolar. Me voy a asegurar de que esto nunca le pase a otro niño. El resto del día pasó en una neblina de miradas de preocupación de otros maestros y mis alumnos preguntando por qué Sofía no estaba allí. Seguí enseñando, seguí avanzando con problemas de matemáticas y tiempo de lectura. Pero mi mente daba vueltas con todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó el almuerzo, tomé mi sándwich y me dirigí a la sala de maestros, esperando unos minutos de silencio antes de que comenzara el caos de la tarde. La orientadora escolar entró justo detrás de mí y cerró la puerta. Se veía horrible, como si no hubiera dormido y sus manos temblaban cuando sirvió su café. La observé caminar cerca de las ventanas por un minuto antes de que se volteara para mirarme. Me dijo que necesitaba confesar algo, y mi estómago se hundió incluso antes de que dijera las palabras. Ese reporte que hice sobre los dibujos de Sofía, el que documenté el contacto inapropiado y su revelación de que Beto era real, ella nunca lo envió a la administración. Tampoco llamó al DIF, aunque esa es la ley. Siguió diciendo que tenía la intención de hacerlo, que iba a hacerlo, pero se ocupó con otros casos y se le pasó. Su voz se quebró cuando dijo que estaba aterrada de perder su trabajo y yo solo la miraba fijamente porque no podía creer lo que estaba escuchando. El sistema le había fallado a Sofía en todos los niveles, incluso antes de que José entrara por nuestras puertas. Regresé a mi salón sintiéndome enferma, sabiendo que si la orientadora hubiera hecho su trabajo, la administración habría sabido sobre el abuso. Habrían marcado el nombre de José en el sistema, lo habrían detenido en la puerta. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y comencé a escribir todo lo que podía recordar. Documenté los dibujos que hizo Sofía, escribiendo descripciones de cada uno y las fechas en que los vi. Escribí exactamente lo que dijo cuando le pregunté si Beto era real, sus palabras exactas sobre que era su secreto. Incluí la hora y lo que le dije. Luego documenté todo el incidente del vestíbulo. Cada detalle que podía recordar desde el momento en que Juana llamó a mi salón hasta que la madre de Sofía le arrebató a su hija a José.
Escribí sobre la reacción de la directora, cómo me culpó de inmediato, cómo trató de ponerme en suspensión. Mi representante del sindicato me había llamado esa noche y me dijo que creara esta línea de tiempo porque tenía el presentimiento de que esta situación se iba a hacer mucho más grande antes de resolverse. Dijo que la documentación sería mi protección cuando las cosas escalaran y que necesitaba tener todo por escrito mientras los recuerdos estuvieran frescos. Guardé el documento y me lo envié por correo electrónico a mí misma y a ella, asegurándome de que hubiera copias que no pudieran desaparecer. 3 días después, mi teléfono sonó durante mi periodo de planificación. La superintendente del distrito, Renata Colombo, quería reunirse conmigo esa tarde y que debería llevar a mi representante sindical. Mi corazón comenzó a acelerarse porque los superintendentes generalmente no se involucran a menos que algo esté seriamente mal. Llamé a mi representante sindical y ella despejó su agenda de inmediato, diciéndome que no me preocupara, pero que tampoco fuera sola a esa reunión. Nos encontramos en el estacionamiento de las oficinas del distrito y entramos juntas. La oficina de Renata estaba en el 3er piso, grandes ventanas con vista al estacionamiento, y se puso de pie cuando entramos. Nos tomó las manos a ambas y nos indicó las sillas frente a su escritorio. Me pidió que le contara todo lo que pasó, comenzando desde que noté por primera vez los dibujos de Sofía. Saqué mi línea de tiempo impresa y la guié paso a paso. Tomó notas todo el tiempo, su pluma moviéndose rápido sobre su bloc legal, y no me interrumpió ni una vez. No puso excusas por la directora ni trató de defender las acciones de la escuela. Solo escuchó y escribió. Y ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias sobre detalles específicos. Cuando terminé, dejó la pluma y me miró directamente. Me dijo que el distrito estaba llevando a cabo una investigación completa sobre los procedimientos de la escuela y específicamente sobre cómo la directora manejó la situación. Estaban revisando el fallo de la orientadora en reportar, el fallo de Juana en verificar la lista de personas autorizadas, y la decisión de la directora de culparme a mí en lugar de proteger a Sofía. Luego me preguntó si me sentía segura regresando a trabajar bajo la supervisión de la directora. Aprecié que me lo preguntara porque significaba que entendía que esto no se trataba solo de políticas y procedimientos. Le dije honestamente que la directora había sido hostil conmigo desde el incidente, que había intentado ponerme en suspensión administrativa por proteger a una niña, y que no confiaba en que ella me apoyara si surgía otra situación. Renata también anotó eso y dijo que tomaría mis preocupaciones en serio. Más tarde esa semana, mi representante sindical llamó con más información. La madre de Sofía se había reunido por separado con funcionarios del distrito y reveló toda la verdad sobre José. Él no era solo un padre separado con problemas de límites. Era un agresor sexual con antecedentes que había abusado de su sobrina hacía 5 años. La orden de restricción existía específicamente porque había mostrado un comportamiento depredador hacia Sofía durante las visitas supervisadas antes de que la corte terminara sus derechos parentales el año pasado. No tenía ningún derecho legal de ver a Sofía en absoluto, y la escuela tenía toda esta información archivada en sus registros. Mi representante sindical también me dijo que Juana nunca verificó a José contra la lista de personas autorizadas antes de llamar a mi salón. Nunca le pidió su identificación. Simplemente le creyó que estaba allí para recoger a su hija y me llamó para que bajara a Sofía. La directora ahora estaba tratando de culpar enteramente a Juana por el fallo de seguridad, pero la queja de la madre de Sofía las nombraba a ambas, además de la orientadora por fallar en proteger a su hija. La queja también nombraba al distrito por no tener sistemas adecuados para evitar que agresores sexuales con antecedentes accedieran a las escuelas. Mi representante dijo que esto se estaba convirtiendo en un problema mucho más grande que un solo incidente. Y el distrito estaba luchando por descubrir cómo sus protocolos de seguridad habían fallado tan completamente. La directora convocó a una reunión de personal el lunes siguiente. Todos los maestros nos apretujamos en la biblioteca después de clases, y ella se paró al frente con una hoja impresa sobre nuevos protocolos de seguridad. Anunció que, de ahora en adelante, se requería que todos los maestros enviaran a los estudiantes a la oficina de inmediato cuando llegara cualquier miembro de la familia para recogerlos. No debíamos cuestionar a los padres ni pedir verificación. Debíamos enviar al niño y dejar que la oficina manejara todas las interacciones con las familias. Sentí que se me tensaba la mandíbula mientras hablaba porque esta política habría permitido que José se llevara a Sofía antes de que alguien pudiera detenerlo. Varios maestros comenzaron a levantar la mano, señalando exactamente ese problema. Una maestra preguntó qué se suponía que debíamos hacer si un estudiante parecía tener miedo de la persona que lo recogía. Otro preguntó cómo esta política protegía a los niños de adultos no autorizados. La directora seguía insistiendo en que el personal de la oficina estaba capacitado para manejar estas situaciones, y que los maestros debían concentrarse en enseñar, no en la seguridad. Podía sentir la frustración creciendo en la sala porque todos sabíamos que esta política estaba diseñada para proteger a la directora de responsabilidades, no para proteger a los niños. Estaba eliminando nuestra capacidad de actuar como la primera línea de defensa para nuestros estudiantes. Levanté la mano y esperé a que me llamara. Cuando lo hizo, me puse de pie para que todos pudieran oírme claramente. Dije que los reportantes obligatorios tienen el deber legal de proteger a los niños de sospechas de abuso, y esta política contradice la ley estatal. Si un maestro tiene razones para creer que un niño está en peligro,
Estamos obligados a actuar, no a pasárselo a otra persona. La cara de la directora se puso roja brillante y me interrumpió, diciendo que la reunión había terminado y que todos debíamos revisar los nuevos protocolos antes de implementarlos la próxima semana. Pero mientras todos salían, noté que varios maestros me asentían con la cabeza. Algunos se detuvieron para susurrar que también pensaban que la política estaba mal, y una maestra me apretó el brazo y me agradeció por hablar. A la mañana siguiente estaba arreglando mi salón cuando escuché pasos corriendo en el pasillo. Sofía apareció corriendo por la esquina y se lanzó sobre mí, rodeando mi cintura con sus brazos tan fuerte que apenas podía respirar. Había estado fuera de la escuela por 3 días y verla de regreso me hizo un nudo en la garganta. Su madre apareció en la puerta un momento después y me dijo que habían inscrito a Sofía en terapia de trauma. Sofía estaba teniendo pesadillas sobre José, despertando asustada de que él estuviera en su habitación o que viniera a llevársela. Pero su madre dijo que Sofía se sentía segura en la escuela porque sabía que yo no dejaría que nadie la lastimara. Sofía me miró con esos ojos grandes y me preguntó si seguiría siendo su maestra, y le prometí que no me iría a ningún lado. Su madre me agradeció de nuevo antes de llevar a Sofía a su nuevo salón, y me quedé allí luchando por no llorar porque esa niña confiaba en mí cuando todos los sistemas a su alrededor le habían fallado. La directora comenzó a documentar todo lo que hacía después de eso. Aparecía en la puerta de mi salón para verificar mi hora de llegada cada mañana. Solicitaba copias de mis planes de lección diariamente en lugar de semanalmente. Observaba mis interacciones con los estudiantes y tomaba notas sobre cómo manejaba mi salón. Era obvio que estaba armando un caso para despedirme, recolectando cualquier cosa que pudiera usar en mi contra en una audiencia disciplinaria. Mi representante sindical dijo que esto era una represalia clásica, y estábamos documentando su comportamiento de vuelta. Cada vez que aparecía sin anunciarse, anotaba la fecha y la hora. Cada solicitud innecesaria de papeleo se registraba. Estábamos construyendo nuestro propio caso demostrando que me estaba acosando por hacer mi trabajo y proteger a una niña de un depredador. Esa misma semana, un miembro de la junta escolar llamado Gerardo Pérez llamó a mi celular. Se presentó y dijo que había oído lo que pasó con Sofía por la queja de su madre. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar en la próxima reunión de la junta sobre el incidente. Dudé porque sabía que la directora vería esto como que me la estaba saltando. Pero Gerardo dijo que la junta necesitaba escuchar a la maestra que realmente protegió a la niña, no solo la versión de la administración. Acepté reunirme con él primero antes de decidir. 2 días después me senté frente a Gerardo en una cafetería cerca de las oficinas del distrito. Tenía una carpeta gruesa de papeles y parecía cansado. Me dijo que la madre de Sofía había presentado quejas ante la junta escolar, la oficina del distrito y la Secretaría de Educación Pública, SEP estatal. Cada queja detallaba cómo la escuela falló en proteger a su hija y cómo me culparon a mí por hacer mi trabajo. Gerardo dijo que había problemas más grandes en cómo el distrito manejaba las reglas de seguridad, y este incidente estaba mostrando fallas que habían estado allí durante años. Explicó que otros padres habían expresado preocupaciones sobre el acceso de visitantes y los procedimientos de recogida en diferentes escuelas, pero nada cambiaba. La administración siempre decía que estaban trabajando en ello, pero no ocurrían mejoras reales. Ahora, con el caso de Sofía atrayendo atención, la junta finalmente tenía influencia para exigir cambios reales. Le pregunté a Gerardo qué lograría hablar en la reunión de la junta. Dijo que pondría un rostro humano a las fallas de las políticas y mostraría a los miembros de la junta exactamente con qué lidian los maestros cuando a los administradores les importa más evitar problemas que proteger a los niños. Le dije que lo pensaría y le avisaría. Cuando regresé a la escuela a la mañana siguiente, la directora me llamó a su oficina antes de la primera hora. Cerró la puerta y me preguntó directamente si había estado hablando con Gerardo Pérez. Dije que sí, que me había contactado sobre la reunión de la junta. Su cara se puso roja y me acusó de pasar por encima de ella para dañar su reputación. Mantuve la voz tranquila y le dije que un miembro de la junta que respondía a la queja de un padre me había contactado, y yo tenía todo el derecho de hablar con la verdad sobre lo que vi. Dijo que estaba haciendo quedar mal a la escuela, y si testificaba en la reunión de la junta, demostraría que no era una jugadora de equipo. Le recordé que mi trabajo era proteger a los estudiantes, no proteger su imagen. Me despidió con una advertencia de que mis acciones tendrían consecuencias. 3 días después, una mujer llamada Daniela Yáñez del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, vino a entrevistarme durante mi hora de almuerzo. Tenía ojos amables, pero sus preguntas eran directas y detalladas. Me pidió que le contara todo, desde los dibujos de Sofía hasta la confrontación en el vestíbulo. Cuando le conté que había reportado los dibujos a la orientadora escolar esa misma mañana, su expresión cambió. Me preguntó si tenía pruebas de ese reporte. Le mostré el correo electrónico que le había enviado a la orientadora con fotos de los dibujos adjuntas. Daniela pareció preocupada y dijo que la orientadora nunca remitió mi informe al DIF ni a la administración como se suponía que debía hacerlo. Explicó que la orientadora podría enfrentar serios problemas profesionales por esa falla, porque los reportantes obligatorios tienen deberes legales. Daniela me agradeció por mantener registros y dijo que mi documentación sería importante para su investigación. Antes de irse, Daniela me dijo algo que me revolvió el estómago. José había sido arrestado 2 días después del incidente en la escuela, cuando violó la orden de restricción nuevamente al aparecer en la casa de Sofía. La policía ya lo estaba buscando por lo que sucedió en la escuela, así que lo arrestaron de inmediato. Estaba en la cárcel ahora esperando juicio.
y la madre de Sofía tenía la custodia total con órdenes de protección adicionales. Saber que José estaba encerrado me hizo sentir que finalmente podía respirar de nuevo. Esa tarde, durante mi periodo de planificación, otra maestra de segundo grado llamada maestra Velasco tocó en la puerta de mi salón. Se veía nerviosa y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Cerró la puerta y me dijo que estaba contenta de que me hubiera enfrentado a la directora porque la directora había estado ignorando las preocupaciones de seguridad durante años. La maestra Velasco dijo que el año pasado una persona no autorizada recogió a un estudiante de su clase, y la oficina nunca verificó quiénes eran. El estudiante fue devuelto a salvo unas horas después, pero resultó ser una situación de disputa de custodia. La directora le dijo a la maestra Velasco que no lo discutiera con nadie y dijo que la situación estaba manejada, pero nada cambió en los procedimientos de salida o verificación. Durante la siguiente semana, 3 maestros más vinieron a mí con historias similares. Una maestra dijo que la directora se negó a llamar a la policía cuando un padre hizo amenazas durante una conferencia. Otro dijo que las verificaciones de antecedentes de los voluntarios del salón estaban atrasadas por 6 meses, pero la directora les permitía seguir trabajando con niños de todos modos. Un tercer maestro describió haber reportado una preocupación sobre los moretones de un estudiante, pero la directora le dijo que se metiera en sus asuntos en lugar de llamar al DIF. Me di cuenta de que esto no era solo sobre lo que pasó con Sofía. La escuela tenía un patrón de poner la conveniencia y evitar conflictos por encima de la seguridad infantil. Me reuní con mi representante sindical nuevamente y le conté sobre las preocupaciones de estos otros maestros. Me sugirió que las compartiera con la investigación del distrito porque mostraban un problema más grande que un solo incidente. Les pregunté a los maestros si estarían dispuestos a proporcionar declaraciones por escrito y todos estuvieron de acuerdo. Tenían miedo de las represalias de la directora, pero tenían más miedo de que otro niño saliera lastimado. El equipo de investigación del distrito comenzó a cavar más profundo en los procedimientos de seguridad de la escuela. Encontraron que el sistema de registro de visitantes no se había actualizado ni mantenido adecuadamente en más de 2 años. Las verificaciones de antecedentes de los voluntarios estaban atrasadas por meses, como dijo la maestra. No había una regla clara sobre cómo verificar a los adultos que venían a recoger estudiantes. Diferentes empleados de la oficina usaban diferentes métodos, y a veces simplemente confiaban en que las personas eran quienes decían ser. El informe de la investigación dijo que la mala gestión de la directora creó puntos débiles que José usó para acceder a Sofía. Una semana después de que salieran los hallazgos de la investigación, Renata Colombo me llamó para otra reunión. Me agradeció por presentar las preocupaciones de seguridad de los otros maestros. Dijo que la investigación había crecido más allá del incidente con Sofía para ver toda la cultura de seguridad bajo el liderazgo de la directora. Renata me dijo que la junta estaba tomando esto en serio y que vendrían cambios. Me preguntó si me sentía cómoda continuando trabajando en la escuela, y dije que sí, siempre y cuando la directora ya no estuviera allí. Al día siguiente, el distrito anunció que la directora estaba puesta en licencia mientras la investigación continuaba. Una directora interina llamada directora Muñoz asumió el cargo de inmediato. El cambio en el edificio fue instantáneo. Los maestros comenzaron a hablar abiertamente sobre sus preocupaciones en lugar de susurrar en los pasillos. La directora Muñoz tuvo una reunión de personal en su primer día y dijo que su puerta siempre estaba abierta para asuntos de seguridad. Ella realmente escuchaba cuando hablábamos sobre la protección de los estudiantes, en lugar de poner excusas o culparnos. Por primera vez en meses sentí que trabajaba en un lugar al que le importaba hacer lo correcto. La madre de Sofía me apartó después de la escuela 2 días después y me preguntó si escribiría una carta para su queja ante la SEP, Secretaría de Educación Pública Estatal. Tenía todos los papeles extendidos en la mesa de su cocina cuando fui esa noche, y me explicó lo que necesitaba. Me senté con mi laptop y comencé a escribir todo lo que podía recordar desde el momento en que Sofía dibujó por primera vez la mano de Beto yendo hacia ella. Describí cómo se puso pálida cuando le pregunté sobre el dibujo, cómo asintió cuando le pregunté si Beto era real, cómo susurró que era su secreto. Escribí sobre llamar a la orientadora y hacer mi reporte, sobre la llamada de Juana diciendo que familia estaba allí para recoger a Sofía. Detallé cada segundo en ese vestíbulo, desde ver la cara de José coincidir con los dibujos hasta verlo tratar de manipular a todos para que lo dejaran llevársela. Escribí sobre la directora forzándome a soltar a Sofía a pesar de su terror, sobre lo cerca que estuvo José de salir por esa puerta con ella. Luego escribí sobre las secuelas, sobre ser culpada y puesta en suspensión, sobre la represalia y hostilidad de la directora. La carta tenía 6 páginas a espacio sencillo cuando terminé. La madre de Sofía la leyó con lágrimas corriendo por su rostro y me dijo que esto era exactamente lo que el Estado necesitaba ver. Presentó la queja a la mañana siguiente con mi carta adjunta. 3 días después, mi teléfono sonó durante la hora del almuerzo. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. La voz de una mujer se presentó como reportera del periódico local, preguntando sobre rumores de un incidente de seguridad en la escuela que involucraba a un agresor sexual con antecedentes. Se me revolvió el estómago y le dije que no podía hablar en ese momento. Me preguntó si podía devolverle la llamada y le dije tal vez. Luego colgué e inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi representante sindical. Me llamó en 5 minutos y me dijo que no hablara con ningún medio todavía.
El distrito estaba tratando de mantener esto en silencio y cualquier comentario público mío podría complicar las cosas. Entendí, pero también sabía que la historia iba a salir, le gustara o no al distrito. La reportera volvió a llamar 2 veces más ese día y no contesté ninguna de las 2 veces. El periódico publicó la historia 4 días después. Compré una copia de camino a la escuela y la leí en mi auto antes de que sonara la campana. El titular decía: agresor con antecedentes accede a primaria. Intenta llevarse a niña. El artículo no me nombraba a mí ni a Sofía, pero exponía los hechos básicos: que José tenía una orden de restricción y no tenía derechos de custodia, que entró a la escuela e intentó llevarse a su hija, que fue arrestado por violar la orden. La historia mencionaba que funcionarios escolares inicialmente permitieron que el intento procediera a pesar de la visible angustia de la niña. Citaba al portavoz del distrito diciendo que estaban revisando sus procedimientos. Doblé el periódico y lo metí en mi bolso, sabiendo que esto estaba a punto de hacerse mucho más grande. Esa tarde recibí un correo electrónico de alguien llamado Alejandro Durán. Se presentó como un abogado especializado en derecho educativo y dijo que había estado siguiendo el caso en las noticias. Escribió que creía que yo hice todo bien mientras la administración falló estrepitosamente y quería ofrecerme sus servicios pro bono si el distrito tomaba más represalias en mi contra. Leí el correo electrónico 3 veces. Nunca había tenido un abogado que me ofreciera ayudarme gratis. Se lo reenvié a mi representante sindical y ella me llamó de inmediato diciendo que esto era enorme, que el licenciado Durán era muy conocido por enfrentarse a los distritos escolares que castigaban a los maestros por proteger a los niños. Me dijo que aceptara su oferta de inmediato. Le respondí esa noche y programamos una llamada para el día siguiente. La Junta Escolar anunció una reunión especial 2 semanas después para abordar las preocupaciones de los padres sobre la seguridad escolar. Gerardo me llamó el día después del anuncio y me preguntó si estaría dispuesta a testificar sobre lo que sucedió. Sentí que se me oprimía el pecho. Hablar frente a toda la comunidad sobre esto era aterrador, pero Gerardo explicó que los padres exigían respuestas, y la Junta necesitaba escuchar a la maestra que realmente protegió a Sofía, no solo la versión de la administración. Dijo que mi testimonio podría evitar que esto le suceda a otros niños. Le dije que lo haría. Después de colgar, me senté en mi sofá durante 20 minutos, solo mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Me reuní con el licenciado Durán y mi representante sindical en una cafetería para preparar mi testimonio. Alejandro trajo un bloc legal cubierto de notas y me explicó exactamente lo que la Junta necesitaba escuchar. Dijo que debíamos centrarnos en las fallas específicas del sistema y lo que necesitaba cambiar, no atacar a la directora personalmente, aunque se lo merecía. El objetivo era mostrar cómo los protocolos débiles pusieron en peligro a una niña, no hacer esto sobre una mala administradora. Repasamos la línea de tiempo juntos y Alejandro me ayudó a organizarla claramente. Primero los dibujos y la revelación, luego el reporte a la orientadora que no llegó a ninguna parte, luego la aparición de José y la confrontación en el vestíbulo, luego la represalia de la directora. Practicamos mi testimonio 3 veces hasta que pude decirlo sin que me temblara la voz. Mi representante sindical me recordó que no había hecho nada malo y que necesitaba hablar con confianza sobre la protección de Sofía. Llegó la noche de la reunión de la Junta Escolar y conduje a las oficinas del distrito con las manos aferradas al volante con demasiada fuerza. El estacionamiento estaba lleno y tuve que estacionar a 2 cuadras de distancia. Cuando entré al edificio, la sala de reuniones estaba a reventar. Los padres abarrotaban las paredes y maestros que reconocí de otras escuelas llenaban las filas traseras. Cámaras de noticias instaladas en la esquina. Encontré un asiento cerca del frente y traté de respirar normalmente. La madre de Sofía ya estaba allí y me apretó la mano. La madre se levantó primero. Caminó hacia el micrófono y describió recibir la llamada en el trabajo de que José estaba en la escuela. Habló sobre el terror de conducir a 150 kilómetros por hora sabiendo que su hija estaba en peligro. Explicó sobre la orden de restricción y el caso judicial, y cómo José ya había mostrado un comportamiento depredador hacia Sofía. Se le quebró la voz cuando describió correr hacia ese vestíbulo y ver a José sosteniendo la mano de Sofía en la salida. Le dijo a la Junta que si yo no lo hubiera retrasado al negarme a dejar ir a Sofía, él se habría ido con su hija antes de que ella llegara. Caminé hacia el micrófono después y sentí que me temblaban las piernas. Comencé con los dibujos de Sofía y cómo las imágenes cambiaron para mostrar a Beto tocándola inapropiadamente. Expliqué su revelación de que Beto era real y que era su secreto. Detallé mi reporte a la orientadora y cómo estaba tratando de contactar a la madre de Sofía cuando Juana llamó diciendo que familia estaba allí para una recogida temprana. Los guié a través de la confrontación en el vestíbulo paso a paso, describiendo las tácticas de manipulación de José y cómo trató de usar su paciencia y encanto para hacerme parecer irrazonable. Expliqué cómo la directora me ordenó soltar a Sofía a pesar de su evidente terror. Les conté que me culparon inmediatamente después de que llegó la madre de Sofía, que me pusieron en suspensión administrativa sobre la continua represalia de la directora. Luego miré directamente a los miembros de la Junta y les dije que los reportantes obligatorios necesitan apoyo de la administración cuando actúan para proteger a los niños del abuso, no castigos por hacer que los administradores se sientan incómodos. Después de mí, otros 4 maestros se levantaron para testificar.
Uno habló sobre reportar los moretones sospechosos de un estudiante y que la directora le dijo que se metiera en sus asuntos. Otro describió a una persona no autorizada recogiendo a un alumno y el incidente fue silenciado. Un tercero mencionó que las verificaciones de antecedentes para voluntarios estaban atrasadas por 6 meses, pero la directora les permitía seguir trabajando con niños. El cuarto maestro compartió preocupaciones sobre el sistema de registro de visitantes que no se hacía cumplir. El patrón se volvió obvio a medida que cada maestro hablaba. La directora había priorizado evitar problemas sobre abordarlos. Había silenciado las preocupaciones de seguridad en lugar de investigarlas. Había creado una cultura en la que los maestros tenían miedo de reportar problemas porque sabían que serían culpados. Los niños se ponían en riesgo una y otra vez porque arreglar los problemas era más difícil que fingir que no existían. La junta agradeció a todos por su testimonio y anunció que entrarían en sesión cerrada para discutir asuntos de personal. Todos salimos al pasillo y esperamos. Las luces fluorescentes zumbaban y la gente hablaba en pequeños grupos, pero yo solo me senté en el suelo contra la pared. La madre de Sofía se sentó a mi lado y tomó mi mano. No dijo nada durante mucho tiempo y luego se inclinó y susurró que, independientemente de lo que decidiera la junta, yo había salvado a su hija y nunca lo olvidaría. Nos sentamos allí tomadas de la mano durante más de 2 horas mientras la junta deliberaba a puerta cerrada. Las puertas finalmente se abrieron y los miembros de la junta regresaron a la sala de reuniones. Todos en el pasillo se pusieron de pie y los siguieron adentro. Gerardo se acercó primero al micrófono y su rostro se veía serio. Anunció que, después de revisar todos los testimonios y pruebas, la directora no regresaría a la escuela. La sala permaneció en silencio, pero pude sentir la tensión liberándose de mis hombros. Gerardo continuó hablando sobre cómo la junta estaba lanzando una revisión completa de las reglas de seguridad en todo el distrito. Dijo que múltiples personas fallaron en proteger a Sofía y esas fallas serían corregidas. Después de que terminó la reunión, los reporteros rodearon a Gerardo afuera y él repitió que la seguridad infantil era la máxima prioridad de la junta. Dijo que el distrito se aseguraría de que esto nunca volviera a suceder en ninguna escuela. El lunes siguiente, entré a mi salón sintiéndome como si hubiera pasado por una guerra. Mi cuerpo estaba cansado y mi cerebro se sentía nublado por todo el estrés del último mes. Pero cuando abrí la puerta, mis alumnos corrieron y me abrazaron las piernas. Habían hecho dibujos de bienvenida que cubrían mi escritorio. Sofía se acercó al final y me entregó un dibujo que había hecho de nosotras 2 tomadas de la mano con un corazón enorme a nuestro alrededor. Tuve que parpadear con fuerza para no llorar allí mismo frente a todos. Me sonrió y susurró que estaba contenta de que hubiera vuelto. Colgué su dibujo justo al lado de mi escritorio donde pudiera verlo todo el día. Esa tarde, la directora interina convocó a una reunión de todo el personal en la biblioteca. Se paró al frente con una carpeta gruesa de papeles y explicó las nuevas reglas de seguridad que seguiríamos. Cada visitante tenía que mostrar una identificación en la recepción y ser verificado contra la lista de recogida, sin excepciones. Cualquier maestro que sospechara abuso tenía que reportarlo al DIF de inmediato, no solo a la orientadora o a la directora, y el distrito prometió proteger a los maestros que plantearan preocupaciones de seguridad en lugar de castigarlos. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Estos eran exactamente los cambios que necesitábamos desde el principio. Si estas reglas hubieran estado vigentes antes, José nunca habría pasado de la recepción. 2 días después, escuché a través del chisme del personal que la orientadora había renunciado. Aparentemente renunció antes de que el distrito pudiera despedirla por no reportar mis preocupaciones sobre Sofía. La nueva orientadora comenzó la semana siguiente y tenía años de capacitación en reconocer traumas y abusos en niños. Vino a presentarse y me pidió que le hiciera saber si alguna vez tenía preocupaciones sobre algún estudiante. Dijo que se tomaba en serio el reporte obligatorio y que nunca ignoraría el informe de un maestro. La escuela finalmente se sintió como un lugar que realmente se preocupaba por proteger a los niños en lugar de solo evitar problemas. Una reportera de una estación de noticias regional me llamó a casa una noche. Dijo que había oído hablar de mi caso y quería entrevistarme sobre ser castigada por proteger a una estudiante. Le dije que necesitaba pensarlo y llamé al licenciado Durán de inmediato. Dijo que hacer la entrevista ejercería presión pública sobre el distrito para realizar cambios en otras escuelas, no solo en la mía. Me recordó que mi historia podría ayudar a otros maestros que tenían miedo de reportar abusos. Acepté hacerlo. El equipo de noticias vino a mi apartamento el sábado siguiente. Me senté en mi sofá con la cámara apuntándome y conté toda la historia. Usé mi nombre real y dejé que mostraran mi rostro. Expliqué que los maestros necesitan poder proteger a los niños sin temor a que los directores los castiguen por ello. Dije que a demasiados administradores les importa más evitar problemas que solucionarlos, y los niños salen lastimados por eso. La entrevista se emitió durante las noticias de la noche y mi teléfono comenzó a explotar con mensajes. Padres, maestros, incluso personas que no conocía, me contactaban para decir que apoyaban lo que hice. La SEP estatal abrió su propia investigación sobre las reglas de seguridad del distrito unos días después. La cobertura de noticias y la queja de la madre de Sofía habían llamado su atención. Renata me llamó en privado y dijo que estaba agradecida de que hubiera hablado públicamente. Me dijo que había estado tratando de que se aprobaran estos cambios de seguridad durante años, pero algunos directores seguían bloqueándolos.
Ahora el Estado estaba forzando que ocurrieran los cambios. Dijo que mi disposición a hablar finalmente había roto la resistencia. Otros padres comenzaron a presentar sus propias preocupaciones de seguridad sobre diferentes escuelas en el distrito. Una madre dijo que la escuela de su hijo dejaba que los voluntarios trabajaran con niños a pesar de que sus verificaciones de antecedentes estaban vencidas por 6 meses. Otro padre se quejó de que la escuela de su hija no hacía cumplir el sistema de registro de visitantes. La investigación estatal se hizo más grande y comenzó a analizar los problemas de seguridad en todo el distrito. Mi entrevista había abierto la puerta para que otras personas compartieran problemas de los que antes tenían demasiado miedo de hablar. 3 semanas después de que se emitiera mi entrevista, la madre de Sofía llamó con noticias sobre José. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad y admitió haber violado la orden de restricción e intentar llevarse a Sofía de la escuela. El acuerdo incluía tiempo en prisión. Dijo que saber que José estaría encerrado le dio algo de paz a Sofía. Su hija finalmente podía dejar de tener miedo de que él apareciera e intentara agarrarla de nuevo. Yo también me sentía aliviada, sabiendo que no podría lastimar a Sofía ni a ningún otro niño por un tiempo. El abogado del distrito contactó al licenciado Durán a principios de diciembre con una carta de disculpa formal para mí. También querían darme un reconocimiento por proteger a Sofía. Todo se sintió vacío después de todo lo que me habían hecho pasar. Alejandro negoció un acuerdo que incluía pagarme por los días que estuve en suspensión administrativa. El distrito también tuvo que prometer por escrito que no tomarían más represalias en mi contra. Alejandro lo documentó todo legalmente para que no pudieran retractarse. El dinero y las promesas fueron agradables, pero lo que más importaba era que se estaban produciendo cambios reales para mantener seguros a los niños. La Junta Escolar programó una audiencia pública para enero para presentar los hallazgos de su investigación. Gerardo me llamó la semana anterior y me preguntó si asistiría para responder preguntas si fuera necesario. Acepté, aunque la idea de sentarme frente a una sala llena de gente me revolvía el estómago. La noche de la audiencia, la sala de reuniones de las oficinas del distrito estaba repleta de padres, maestros y miembros de la comunidad. Me senté en la primera fila junto a la madre de Sofía, mientras Gerardo y otros 2 miembros de la junta tomaban asiento en la larga mesa del frente. Gerardo comenzó agradeciendo a todos por venir y explicando que la investigación había descubierto problemas más grandes que un solo incidente en una escuela. Mostró una presentación que indicaba que otras 5 escuelas en el distrito tenían problemas de seguridad similares. Las verificaciones de antecedentes no se hacían a tiempo. Los sistemas de registro de visitantes no funcionaban bien. Las listas de recogida autorizadas no se verificaban antes de entregar a los estudiantes. La sala se quedó muy silenciosa mientras Gerardo repasaba cada hallazgo. Mostró cómo estas fallas ponían en riesgo a cientos de niños todos los días. Luego presentó sus recomendaciones para arreglar todo. Nuevos sistemas de gestión de visitantes para cada escuela. Capacitación obligatoria 2 veces al año para todo el personal. Procedimientos claros para verificar identificaciones y listas autorizadas. Políticas de protección para maestros que reporten problemas de seguridad. La Junta votó allí mismo para aprobar todas las recomendaciones de Gerardo y financiarlas a partir del próximo semestre. 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada de la CEP estatal. Habían terminado su revisión de la conducta de la exdirectora durante el incidente de José. La mujer al teléfono me dijo que no presentarían cargos penales, pero que suspenderían su licencia de enseñanza por 1 año. Explicó que la directora había fallado en mantener los protocolos de seguridad adecuados y luego tomó represalias en mi contra por ser una reportante obligatoria. La suspensión significaba que no podría trabajar en ninguna escuela o entorno educativo durante 12 meses. Colgué sintiéndome aliviada de que hubiera consecuencias reales por lo que había hecho. Renata me llamó esa misma tarde y me preguntó si estaría dispuesta a servir en un comité del distrito. Estaban desarrollando nuevos programas de capacitación para administradores sobre cómo apoyar a los maestros que reportan abusos y responder correctamente a las preocupaciones de seguridad infantil. Dijo que mi experiencia les ayudaría a crear una capacitación que realmente preparara a los directores para manejar mejor estas situaciones. Dije que sí, porque convertir lo que me pasó en algo útil para otros maestros se sintió bien. Nuestro comité se reunía 2 veces al mes y pude compartir mi perspectiva sobre lo que los administradores deberían y no deberían hacer cuando un maestro plantea preocupaciones sobre la seguridad de un estudiante. La madre de Sofía pasó por mi salón una tarde de febrero para darme una actualización sobre cómo estaba su hija. Dijo que las sesiones de terapia realmente estaban ayudando y Sofía tenía menos pesadillas sobre José. La ansiedad de que él apareciera había disminuido mucho desde que fue sentenciado. Lo que más feliz hizo a su madre fue que Sofía seguía dibujando todo el tiempo, pero los dibujos habían cambiado por completo. Sacó su teléfono y me mostró dibujos recientes. Mostraban a Sofía jugando con otros niños en el recreo. Sofía con su mamá horneando galletas. Sofía en la casa de su abuela con el perro de la familia. Ni una sola imagen tenía a Beto acechando en el fondo. Los ojos de su madre se humedecieron mientras se desplazaba por las imágenes. Me dijo que Sofía había hecho amigos de verdad ese año y estaba sonriendo de nuevo. Ver esos dibujos y saber que Sofía se sentía lo suficientemente segura como para dejar de poner a su abusador en su arte hizo que todo por lo que había pasado valiera la pena. Los nuevos protocolos de seguridad se implementaron al comienzo del semestre de primavera en enero. Cada miembro del personal tuvo que completar 8 horas de capacitación sobre cómo reconocer signos de abuso, procedimientos de reporte adecuados
y las protecciones legales que tenemos como reportantes obligatorios. La capacitación fue realmente buena porque usó ejemplos reales y nos enseñó cosas específicas que buscar y documentar. Cada escuela instaló nuevos sistemas de gestión de visitantes que requerían escanear identificaciones con foto antes de que alguien pudiera pasar de la recepción. El sistema verificaba automáticamente los nombres contra registros judiciales y órdenes de restricción. Las listas de recogida autorizadas se cargaron en el sistema informático, por lo que la recepción podía verificar en segundos si alguien tenía permitido llevarse a un estudiante. Se publicaron procedimientos claros en cada oficina explicando exactamente cómo manejar situaciones cuando algo parecía mal. Los maestros podían ver que el distrito finalmente estaba tomando en serio la seguridad de los estudiantes en lugar de solo esperar que no pasara nada malo. La Asociación Estatal de Maestros me contactó en marzo para darme un premio en su conferencia anual. Querían reconocer mi defensa de la seguridad estudiantil y la protección de los derechos de los reportantes obligatorios. Casi dije que no porque no hice lo que hice por reconocimiento, pero mi representante sindical me convenció de que aceptar el premio enviaría un mensaje a otros maestros de que alzar la voz por los niños es valorado y apoyado. La ceremonia fue en el centro de conferencias de un hotel con unos 300 maestros de todo el estado. Cuando dijeron mi nombre y subí a aceptar la placa, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Lo que lo hizo significativo no fue el premio en sí, sino saber que todos estos otros maestros entendían la difícil posición en la que había estado. Varios de ellos se me acercaron después y compartieron sus propias historias de veces que tuvieron que elegir entre seguir órdenes y proteger a un estudiante. El reconocimiento se sintió bien porque vino de personas que realmente entendían lo que es estar en el salón de clases tomando esas decisiones imposibles. Después de la cobertura de noticias y el premio, mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de mensajes de maestros de otras escuelas e incluso de otros distritos. Se acercaron pidiendo consejo cuando enfrentaban resistencia o represalias por reportar preocupaciones de seguridad sobre los estudiantes. Una maestra me dijo que su director la había amonestado por insubordinación después de llamar al DIF por un estudiante con moretones sospechosos. Otro dijo que fue forzado a renunciar después de informar que un entrenador tenía contacto inapropiado con los estudiantes. Conecté a cada uno de ellos con recursos como mi representante sindical y el licenciado Durán. Compartí lo que me había funcionado en términos de documentar todo y obtener asesoramiento legal temprano. Mi experiencia me había convertido en una defensora informal de los maestros que intentaban poner a los niños primero, pero eran castigados por ello. Se sintió bien ayudar a otras personas a navegar el mismo tipo de situación que yo había sobrevivido. La madre de Sofía y yo comenzamos a reunirnos para tomar café cada 2 semanas. Lo que comenzó como una relación de maestra y madre se había convertido en una verdadera amistad después de todo lo que habíamos pasado juntas. Un sábado por la mañana en abril, me dijo que había estado pensando en ir a la escuela de Derecho. Dijo que ver cómo el sistema legal falló y finalmente protegió a Sofía la había inspirado a querer trabajar en casos de protección infantil. Quería ayudar a otras familias que lidiaban con abuso en situaciones de custodia. Le dije que sería increíble en ese trabajo porque entendía por lo que pasan las familias desde adentro. Aplicó a 3 facultades de Derecho esa primavera y fue aceptada en su primera opción para comenzar ese otoño. Saber que estaba convirtiendo su trauma en propósito me hizo respetarla aún más. La directora interina que había asumido el cargo cuando la exdirectora fue suspendida hizo un trabajo tan bueno que el distrito le ofreció el puesto permanente en mayo. Antes de aceptar, le pidió al personal que votara si queríamos que se quedara. El voto fue casi unánime en apoyo a su nombramiento. Había pasado los últimos meses creando una cultura en la que los maestros se sentían escuchados y valorados. Cuando planteábamos preocupaciones sobre estudiantes o problemas de seguridad, ella realmente escuchaba y tomaba medidas en lugar de ponerse a la defensiva o tratar de encubrir las cosas. La seguridad de los estudiantes se había convertido en la máxima prioridad en cada decisión que tomaba. Tener una directora que nos apoyaba en lugar de hacernos sentir completamente diferente el venir a trabajar. Renata me llamó a su oficina a fines de mayo y me ofreció un puesto en la oficina del distrito trabajando a tiempo completo en las iniciativas de seguridad que habíamos estado desarrollando. El trabajo implicaría capacitar a administradores, revisar protocolos de seguridad en todas las escuelas y ser un recurso para maestros que necesitaran apoyo. El salario era mejor y no tendría el estrés diario de la gestión del aula. Lo pensé durante unos días, pero finalmente le dije que quería quedarme en mi salón de clases. Estar en la oficina del distrito me permitiría influir en la política y ayudar a muchas personas. Pero estar en el salón de clases significaba que podía tener un impacto directo en la vida de los niños todos los días. Mi experiencia con Sofía me había enseñado que los educadores de primera línea son los defensores más importantes de la seguridad estudiantil porque somos los que vemos a los niños todos los días y notamos cuando algo anda mal. Quería quedarme donde pudiera seguir vigilando a los estudiantes que necesitaban que alguien los protegiera. Unos meses después, un reportero de Education Weekly me contactó para escribir un artículo sobre el reporte obligatorio y cómo los maestros pueden proteger a los estudiantes incluso cuando los administradores se resisten. Acepté la entrevista y pasé 1 hora al teléfono describiendo todo lo que sucedió con Sofía y cómo el sistema casi le falla. El artículo salió 3 semanas después y en cuestión de días mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de maestros de todo el país. Una mujer en Ohio me dijo que su director la amenazó con despedirla por llamar al DIF por los padres de un estudiante. Un hombre en Texas dijo que su superintendente trató de hacerle retractarse de un informe porque la familia era prominente en la comunidad.
Una maestra en Florida escribió que la transfirieron a una escuela diferente como castigo por proteger a un niño de kinder de un tío abusivo. Leer estos correos electrónicos me hizo darme cuenta de cuántos educadores enfrentan represalias por hacer lo que la ley nos exige. Comencé a responder a cada mensaje, compartiendo lo que me funcionó y conectando a los maestros con recursos como apoyo sindical y ayuda legal. Algunos de ellos me dijeron más tarde que mi consejo les ayudó a defenderse y conservar sus trabajos mientras protegían a sus estudiantes. El año escolar terminó en junio y Sofía pasó a tercer grado con una nueva maestra. Me preocupaba que pudiera tener dificultades con la transición después de todo lo que había pasado, pero su madre me mantuvo actualizada durante todo el verano. A Sofía le estaba yendo muy bien en terapia y estaba haciendo amigos en un campamento de día. Cuando la escuela comenzó de nuevo en agosto, pasó por mi salón durante el recreo una tarde. Me mostró un dibujo de ella y otras 3 niñas jugando fútbol, todas sonriendo con el sol brillando sobre ellas. Le pregunté por sus nuevas amigas y habló emocionada sobre sus juegos y bromas. Verla feliz y segura me recordó exactamente por qué luché tanto ese día en el vestíbulo. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba realmente prosperando. Antes de irse me abrazó fuerte y susurró que ahora se sentía segura. Ese momento hizo que cada parte difícil del año pasado valiera la pena. Gerardo me llamó en septiembre con noticias sobre una iniciativa del distrito. La Junta Escolar había aprobado fondos para un nuevo puesto llamado Defensor de la Seguridad Estudiantil. Esta persona reportaría directamente a Renata y manejaría cualquier inquietud sobre los protocolos de seguridad o quejas sobre represalias contra maestros que hicieran reportes. Gerardo explicó que mi caso expuso la gran necesidad que tenía el distrito de alguien en este puesto, alguien que pudiera intervenir cuando los administradores antepusieran la reputación a la protección infantil. El defensor tendría autoridad para investigar quejas, recomendar cambios de política y asegurar que los maestros se sintieran apoyados en lugar de amenazados cuando protegieran a los estudiantes. Me agradeció por hablar en la reunión de la Junta porque sin mi testimonio, este puesto probablemente no existiría. Me sentí orgullosa sabiendo que la historia de Sofía condujo a un cambio sistémico real que ayudaría a otros niños y maestros. En octubre, recibí una invitación para hablar en la Conferencia Estatal de Educación en la capital. Los organizadores de la conferencia querían que presentara una sesión sobre mi experiencia protegiendo a Sofía y navegando la represalia que siguió. Estaba nerviosa por hablar frente a una sala llena, pero sabía que compartir mi historia podría ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. La conferencia tuvo lugar a principios de noviembre y unos 60 maestros se presentaron a mi sesión. Los guié a través de todo, desde notar las señales de advertencia en los dibujos de Sofía, hasta enfrentar a la directora en el vestíbulo, y luchar contra los intentos de culparme. Después de mi presentación, el periodo de preguntas se extendió por 20 minutos porque muchos maestros querían compartir sus propias historias. Una orientadora de secundaria les contó a todos sobre ser amonestada por reportar sospechas de abuso por parte de un entrenador. Un director de primaria describió ser presionado por la oficina central para ignorar las señales de alerta con una familia adinerada. Una maestra de preparatoria explicó cómo perdió su puesto de jefa de departamento después de llamar al DIF por los padres de un estudiante que eran miembros de la junta escolar. Cada historia me mostró que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. No eran incidentes aislados. Este era un patrón que ocurría en las escuelas de todas partes. Intercambié información de contacto con docenas de maestros ese día y prometí mantenerme conectada mientras todos trabajábamos para cambiar estos sistemas rotos. Una semana después de la conferencia, la directora de una organización local de defensa de la infancia me contactó. Había oído hablar de mi caso y mi presentación en la conferencia, y quería saber si consideraría unirme a su junta directiva. La organización trabajaba en la reforma de políticas. Apoyaba a familias que lidiaban con el abuso y capacitaba a profesionales sobre cómo reconocer y responder al maltrato infantil. Me reuní con ella y otros 2 miembros de la junta para tomar un café, y me explicaron que tener la perspectiva de una maestra en la junta fortalecería su trabajo. Los maestros ven a los niños todos los días y notan cosas que otros pasan por alto, pero a menudo no tenemos suficiente apoyo o protección cuando intentamos ayudar. Acepté el puesto porque me dio mejores políticas y abogar tanto por los niños como por los adultos que los protegen. La junta se reunía mensualmente y yo contribuía a las discusiones sobre las leyes de reporte obligatorio, los protocolos de seguridad escolar y las formas de prevenir represalias contra los educadores. Ser parte de esta organización me conectó con abogados, trabajadores sociales, psicólogos infantiles y otros defensores que compartían el mismo objetivo de mantener seguros a los niños. Un sábado por la mañana en abril, la madre de Sofía y yo nos reunimos para nuestro café habitual. Se veía cansada pero emocionada mientras me contaba sobre su primer año en la Facultad de Derecho. Estaba tomando cursos de Derecho Familiar y Protección Infantil, y decidió especializarse en representar a familias que lidian con abuso y batallas de custodia. Dijo que ver cómo el sistema legal falló y finalmente protegió a Sofía la había inspirado a ayudar a otras familias a navegar estas complicadas situaciones. Convertir su trauma en propósito fue sanador tanto para ella como para Sofía. Me mostró sus calificaciones del semestre de otoño, todas notas altas, y habló sobre aplicar a una pasantía de verano en un bufete de abogados de derecho familiar. Le dije lo orgullosa que estaba de ella por tomar algo horrible y usarlo para crear
crear un cambio positivo. Ella sonrió y dijo que aprendió eso viéndome negarme a retroceder cuando la directora trató de silenciarme. Pasaron 2 años desde ese día que José apareció en la escuela. Los nuevos protocolos de seguridad por los que habíamos luchado se habían convertido en práctica estándar en todo el distrito. Ahora todas las escuelas tenían sistemas actualizados de gestión de visitantes, procedimientos claros para verificar a los adultos que recogían a los estudiantes y capacitación obligatoria sobre cómo reconocer el abuso y apoyar a los reportantes obligatorios. En esos 2 años, maestros en 3 escuelas diferentes impidieron que adultos no autorizados se llevaran a estudiantes. En cada caso, el adulto afirmaba ser familia, pero no estaba en la lista de recogida autorizada. Los maestros hicieron preguntas, verificaron con los padres y mantuvieron a los niños seguros. Las 3 situaciones podrían haber terminado mal si esos maestros no se hubieran sentido seguros de que sus directores los apoyarían en lugar de castigarlos. La nueva cultura del distrito dejó en claro que proteger a los niños siempre era la elección correcta, y los maestros que actuaban ante sus preocupaciones serían respaldados, no culpados. Esos 3 niños se mantuvieron a salvo porque el sistema finalmente funcionó como debería haber funcionado para Sofía desde el principio. Continué enseñando segundo grado, observando de cerca a mis estudiantes por cualquier señal de que algo pudiera estar mal en casa. Ahora conocía las señales de advertencia, no solo por la capacitación, sino por la experiencia vivida. Entendía cómo los dibujos de un niño podían revelar secretos que tenían demasiado miedo de decir en voz alta. Reconocía el miedo en los ojos de un estudiante cuando veían a alguien que los lastimaba, y sabía que ser lo suficientemente valiente como para actuar sobre esas observaciones podía salvar una vida. Sofía estaba en 4º grado ahora, prosperando académica y socialmente. A veces la veía en el patio durante el recreo, riendo con sus amigas o jugando a la patada. Cada vez que la veía feliz y despreocupada, recordaba ese horrible momento en el vestíbulo cuando tuve que sostenerla físicamente para alejarla de José. Recordaba a la directora tratando de forzarme a dejarla ir. Recordaba a la madre de Sofía irrumpiendo por esas puertas justo a tiempo. Y recordaba haber decidido que proteger a esa niña importaba más que mi trabajo, mi reputación o cualquier otra cosa. Hacer lo correcto me había costado meses de estrés, conflictos con los administradores e incertidumbre sobre mi carrera. Pero ver a Sofía jugar con sus amigas hizo que cada parte de esa lucha valiera la pena. Estaba a salvo, estaba sanando, estaba prosperando. Y lo volvería a hacer todo sin dudarlo, porque algunas cosas importan más que mantenerse cómodo o evitar conflictos. Proteger a los niños siempre vale la pena el costo. Y esa es la historia de hoy. Gracias por pasar un ratito aquí. Significa mucho. Espero que esta te haya dejado sonriendo.